muy complicado, sino que, bueno, necesita simplemente que podamos recordar algunos conceptos de lo que hemos estado viendo hasta acá, de oferta y demanda. Yo lo voy a ir recordando, pero hubiera sido bueno también, y espero que lo hayan hecho, que le hayan pegado una ojeadita al capítulo 5, de manera tal de que con eso ustedes tienen una pequeña introducción y el resto lo vamos discutiendo y debatiendo acá en clase. El tema de hoy es la función de producción y, y nosotros vamos a hacer un desarrollo como siempre. Yo voy a fijar los objetivos de la clase. No creo que podamos desarrollar todo el tema en el día de hoy porque quiero hacerlo realmente despacio y tranquilo y preguntando permanentemente si ustedes le entienden. Así que vamos a arrancar ahora mismo. ¿Tengo habilitada la posibilidad de compartir pantalla, Mario? Sí, señor. Bueno, entonces compartimos pantalla. ¿Ven bien la imagen, chicos, ustedes? Sí, profe. Bueno. Entonces, chicos, este es el tema de hoy. Nosotros vamos a ver lo que se llama función de producción y vamos a analizar dos cuestiones que son importantes, que son básicamente cuáles son un análisis de las productividades y de los costos de producción. Los objetivos de la clase son estos, que ustedes puedan entender el concepto de racionalidad en la toma de decisiones por parte de la empresa. Eso está básicamente vinculado con que las empresas buscan siempre maximizar el beneficio y por lo tanto toman decisiones de carácter racional. Y para eso hay que tener este concepto de lo que es la función de producción, que ustedes comprendan que en el caso de la economía, los conceptos de corto y largo plazo, y básicamente en lo que es la teoría de la producción, no están vinculados con cuestiones temporales, sino con factores que son variables y factores que son fijos, que podamos distinguir algo que es muy importante, que son los conceptos de eficiencia técnica y eficiencia económica, que no son los mismos. Vamos a hacer una distinción, vamos a dar la definición y vamos a tratar de dar algún ejemplo, que podamos analizar los costos de producción que incurren en la empresa y particularmente en el corto plazo, que podamos analizar la relación entre la función de producción y esos costos de producción, que analicemos los costos y su relación con la ley de rendimiento decreciente y cómo ésta va a definir límites en la empresa de una producción, en la producción de una empresa en el corto plazo. ¿Por qué? Porque hay una relación directa entre el nivel de producción y mis beneficios. Por lo tanto, tengo que definir bien cuál es ese nivel de producción. Que podamos analizar en qué etapa debe establecer su nivel de producción en una empresa, analizar el desplazamiento de la curva de costo marginal y su efecto en la curva de oferta, y analizar la relación entre las productividades y los costos en el corto plazo. Esos son los objetivos de la clase. No sé si podemos llegar a todos ahora, pero vamos con mucha tranquilidad, digamos, analizando punto por punto, tomándonos todo el tiempo, y les voy a pedir como siempre que si ustedes tienen alguna duda, en todos los casos me hagan saber lo que, la duda que ustedes pudieran tener. Así que lo que vamos a hacer ahora es arrancar con la presentación en realidad del tema. Yo he hecho en la primera diapositiva, un pequeño raconto de qué manera toman las empresas las decisiones de carácter racional con el objetivo de maximizar sus beneficios y cómo están vinculados con esa maximización de beneficios tanto los ingresos como los costos y las características del mercado en donde se desenvuelve la empresa. Fíjense, lo que ustedes tienen acá es prácticamente una hojita de ruta de cómo las empresas toman decisiones de carácter racional. Entonces, lo primero que hace una empresa es como cuando nosotros analizamos lo que eran los objetivos económicos. Ustedes recuerdan que la economía tiene como objeto responder determinadas preguntas, así, qué producir, cuánto producir, cómo producir, para quién producir. Bueno, esa misma pregunta se hace a nivel micro un empresario. Entonces quieren saber qué cantidad deben producir, cómo deben combinar los factores,
para maximizar los beneficios, dada una estructura de mercado en la cual ellos se encuentran. Simplemente yo les hago hincapié en que combinar los factores, es decir, el proceso en cómo se combinan los factores en economía, nosotros le damos el nombre de tecnología. Para nosotros, la tecnología es el proceso, cómo se combinan los factores. Esa es la definición desde el punto de vista económico. Es claro que una vez que la empresa hace ese análisis de qué, cómo, qué cantidad y cómo maximizar los beneficios, bueno, está claro que ese nivel de beneficio depende de qué, depende del ingreso, y ustedes saben que los ingresos es el precio por la cantidad de productos que yo vendo menos mis costos. Y vamos a hacer también un análisis de los costos que son importantes para cuando ustedes puedan formular su proyecto de inversión. Obviamente, los ingresos dependen del precio y de la cantidad vendida, y los costes sí dependen de qué, de la cantidad de factores que se utilicen y de cómo se combinen estos, además de su precio. Es decir, que yo tengo que elegir una tecnología que me parezca más adecuada en función del contexto, en donde utilice la menor cantidad de factores, que lo combine de manera eficiente y que además esos factores sean los más baratos posible, de manera tal que esa diferencia entre los ingresos que tengo y mis costos sean lo mayor posible. Cuanto mayor sea la diferencia en favor de los ingresos, bueno, seguramente mis beneficios son mayores. Del mismo modo, la cantidad utilizada de factores va a depender de qué? De la cantidad producida, es decir, factores, materias primas, inputs, determinan qué, la cantidad de productos o outputs, como se denomina también en la industria. Y esa relación que hay entre la cantidad producida y la cantidad de factores utilizados es lo que se muestra en la función de producción. Es decir, la relación que voy a tener entre la cantidad de producción o el nivel de producción y la cantidad de factores utilizados es lo que denominamos función de producción. No sé si hay alguna duda de esta pequeña presentación para que ustedes entiendan el contexto y de lo que nosotros vamos a abordar en la clase de hoy. ¿Hay alguna duda sobre esto? ¿No hay dudas, chicos? No, profe. Perfecto, seguimos. Hacemos una primera distinción. Eficiencia técnica. Decimos que una tecnología será eficiente técnicamente si produce más cantidad de productos con los mismos recursos. También lo será si produce igual cantidad de productos con menos recursos. En este caso estamos hablando de eficiencia técnica, es decir, yo soy más eficiente técnicamente si produzco más cantidad de productos con la misma cantidad de recursos o de factores, y soy eficiente técnicamente si con igual cantidad de produzco la misma cantidad de productos con menos recursos. Cualquiera de las dos definiciones me sirve para abordar lo que es la eficiencia técnica. En cambio, la eficiencia económica es producir de la forma más barata. Entonces yo necesitaría combinar esos factores de manera eficiente desde el punto de vista económico, utilizando la menor cantidad posible y que además sean los más baratos. Por lo tanto, decimos que una empresa va a elegir aquella técnica de producción o tecnología que sea más barata. Por lo tanto, necesitamos saber cuánto nos costaría producir con cada tecnología posible. Es decir, que yo no solamente tengo que ver la eficiencia técnica, sino que tengo que encontrar una tecnología que combine factores no solamente de manera eficiente, sino que además esos factores sean los más baratos del mercado para que además de eficiencia técnica yo pueda tener eficiencia económica. Uno está vinculado con el uso eficiente de los factores y otro está vinculado con producir de la forma más barata posible. Por lo tanto, también decimos que es claro que la eficiencia económica presupone eficiencia técnica. No voy a tener eficiencia económica si
no hay eficiencia técnica. En todos los análisis que nosotros hagamos se van a cumplir estos dos supuestos, que estamos trabajando con eficiencia técnica y con eficiencia económica. Y para que les quede un poquito más claro, si fuera necesario para ustedes, hacemos una pequeña simplificación en esta diapositiva, de manera tal de que ustedes entiendan que la eficiencia técnica implica no despilfarrar recursos y que la eficiencia económica implica utilizar la tecnología o la técnica más barata. De manera tal de que ustedes tengan bien claro esta decisión. Yo no necesariamente, por ser eficiente técnicamente, soy más eficiente desde el punto de vista económico. A ver, supongamos, si yo produjera un auto con acero inoxidable, probablemente el auto duraría una enorme cantidad. Si ustedes quieren un ejemplo por lo absurdo, pero obviamente hay leyes económicas y de mercado que harían inviable de que ese auto pudiera venderse simplemente por los costos que significa producir en ese material. ¿Soy ineficiente desde el punto de vista técnico? No, de ninguna manera. Estoy produciendo con eficiencia técnica, pero no tengo eficiencia económica porque no estoy produciendo con una técnica más barata. Esa diferenciación es la que ustedes tienen que hacer cada vez que vayan a hacer algún tipo de proyecto de inversión, buscando no solamente que la tecnología sea de avanzada o de última generación, sino que además esté adecuada al contexto y a los valores que se manejan en ese mercado en donde ustedes van a producir un producto. Los ejemplos que nosotros vamos a ver van a estar siempre vinculados a capital físico, es decir, maquinaria y trabajo, cantidad de horas hombre o de trabajadores. Y vamos a presuponer que tanto el capital físico como el capital, como la mano de obra, se pueden intercambiar sin ningún tipo de problema, es decir, que yo podría aumentar la producción incorporando más máquinas o incorporando más trabajadores. Pero aún en ese supuesto, a mí me convendría utilizar mayor cantidad de mano de obra, es decir, tener una empresa mano de obra intensiva, si yo analizo el nivel de salario. Si comprar máquinas es muy caro, bueno, probablemente a mí me convenga utilizar una tecnología que tenga mano de obra intensiva. Por el contrario, si la mano de obra es muy cara, a mí me convendría utilizar una mayor cantidad de máquinas para la producción. ¿Por qué? Porque ahí voy a tener la conjunción de eficiencia técnica con eficiencia económica. Un comentario nada más, la mano de obra en los países subdesarrollados normalmente es mucho más barata que en un país avanzado. Por eso en un país avanzado se utiliza mucho más capital físico que mano de obra, sobre todo para determinado tipo de tareas. En cambio, en el caso nuestro, la mano de obra normalmente es mucho más barata que poder adquirir ese capital físico o maquinaria y por lo tanto, en muchos casos, las decisiones que se toman desde el punto de vista económico son de mano de obra intensiva. Esto se puede ver, por ejemplo, qué sé yo, en las obras de pavimento. En la Argentina se utilizan mucho más obreros que lo que normalmente se utiliza en algún otro país avanzado. ¿Por qué? Porque el costo de la mano de obra es importante y ellos prefieren invertir en maquinaria, sabiendo que de esa manera alcanzan no solamente eficiencia técnica, sino además eficiencia económica. ¿Hay alguna duda respecto a estos dos conceptos, chicos, de eficiencia técnica y eficiencia económica? No tenemos dudas sobre esto. Bueno, seguimos. Fíjense, acá vamos a analizar, vamos a hacer una simplificación como siempre hacemos nosotros para utilizar modelos que siempre, como decimos, estos modelos deben tener cierto carácter predictivo y tienen que además verificarse en la realidad. Sí, y ustedes naturalmente van a entender que es así, que aún a pesar de estas simplificaciones y algunos supuestos que nosotros vamos a introducir, en todos los casos se verifica en la realidad este modelo que tiene cierto grado de simplificación. Entonces decimos que simplemente vamos a analizar una economía en la que hay un solo sector de industria,
ahí hay un término que yo se los voy a refrescar, que dice que son empresas precio aceptantes. Yo les recuerdo a ustedes que estamos analizando esta función de producción en el corto plazo en el contexto de un mercado que denominamos competitivo. Y por lo tanto, en ese mercado competitivo hay muchas empresas que son oferentes y por lo tanto, ninguna de esas empresas tiene poder de mercado para poder fijar un precio. Por el contrario, las empresas son aceptantes de ese precio de mercado. Por eso se utiliza ese término. Las empresas son precio aceptantes. Es decir, que no fijan el precio, hay un precio de equilibrio en el mercado y por lo tanto, si yo quiero obtener un beneficio, mi precio de mercado tiene que estar en ese nivel del equilibrio de mercado o por abajo. Porque si yo estuviera por arriba, ¿qué pasaría si el precio de mi producto está por encima del precio de equilibrio del mercado? ¿Qué sucedería? Marcelo Álvarez, ¿qué sucedería si mi empresa produce algún producto, un bien o un servicio que está por encima del precio de mercado? ¿Qué sucedería? ¿Me escuchás, Marcelo? Marcelo, no. ¿Me escuchás, Marcelo? Parece Habilitale que el no te micrófono, escucha. Marcelo, Mario. ¿Ah? Habilitale el micrófono, Marcelo Álvarez. Es que no, él lo tiene que habilitar él. ¿Mm? No lo puedo yo de acá. A ver. Si él no lo habilita, no lo puedo habilitar yo. Solo podría silenciar, pero no habilitar. Está bien. David Arauz. David, ¿me escucha David? Sí, profe, acá estoy. Bueno, no sé si Eh, escuchó la última sí, parte. sí, escuché la pregunta. No, digamos, no venderíamos nada porque hay competidores que tienen precios más bajos, digamos. Por supuesto. Entonces, a ver, yo cuando, y eso es algo que nosotros vamos a utilizar en el desarrollo de todo el ejemplo. Hay un precio de mercado, las empresas no fijan ese precio y yo debo vender a ese precio de equilibrio o a un precio inferior, de manera tal de poder estar inserto en ese mercado. Y a ese precio yo tengo que obtener un beneficio, es decir, que mis ingresos con ese precio deben ser mayores que mis costos para poder obtener un beneficio. Y entonces, si yo supongo que produzco un bien X, en este caso, y estoy utilizando únicamente dos factores, que son trabajo y capital. Cuando hablamos de trabajo, estamos hablando de cantidad de trabajadores, estamos hablando de cantidad de horas hombres. Y capital nos referimos a capital físico, es decir, el capital físico que tengo, con maquinaria, con galpones, con instalaciones, todo lo que tenga que ver con el capital físico de la empresa. Y entonces ahora nosotros podemos establecer que hay una función de producción que sería Q, que me daría el nivel de producción, que es una función de L y de K, donde L obviamente es trabajo y K es el capital. Y hay simplemente una aclaración de lo que es cada cosa. Q es la cantidad de unidades del producto por un determinado periodo de tiempo, porque la producción es una variable flujo, es decir, se mide en determinado lapso temporal. Nosotros medimos la producción por día, por semana, por mes, por año. Es decir, cuando la medimos en determinado periodo de tiempo, decimos que es una variable flujo. Y L es el trabajo empleado para producir nuestro producto. El número de trabajadores que intervienen, aunque también puede medirse por el número de horas de trabajo. Y K son las unidades de servicio de capital usado, ejemplo, hora de funcionamiento de las máquinas. Y ahora vamos a considerar, y acá vienen otros supuestos, una tecnología dada que exhibe rendimientos constantes a escala. ¿Qué significa eso? Que al aumentar los factores de producción en una determinada proporción, la producción aumenta en la misma proporción. Y esto que ustedes tienen abajo es lo que vendría a ser una función de producción. Si ustedes se fijan, está elevada la potencia 1 medio en alguno de los dos casos. Esto significa que si yo
aumento la producción en determinado número de unidades, va a crecer mi producción total igual que si aumentara en ese mismo número de unidades K. Es decir, que hay una relación directa, digamos, entre la cantidad de trabajo y el capital. Esta función se llama Cook-Douglas, ustedes quizás la hayan estudiado en análisis 2, porque es una función que tiene dos variables independientes. Para nosotros vamos a hacer una simplificación para poderla llevar al plano y que ustedes la entiendan muchísimo mejor. Pero estos son los supuestos con los que nosotros vamos a analizar la función de producción, que es una función que simplemente relaciona la cantidad o el nivel de producción, la cantidad de producto, el nivel de producción con los factores, simplificado, en donde únicamente vamos a analizar el trabajo y el capital físico. Así que hasta acá es eso. Es una función que está relacionando capital con trabajo y ahora nosotros para analizarla en el corto plazo vamos a poner un supuesto más. Fíjense, esto es importante que ustedes lo tengan claro porque no es lo mismo para la economía y sobre todo para la producción lo que se denomina corto y largo plazo. Normalmente ustedes están acostumbrados a establecer un lapso temporal para el corto y largo plazo. Acá lo que nosotros vamos a analizar, el corto y el largo plazo, va a ser en función de la variabilidad o no de factores. Y lo vamos a hacer de la manera más simple. Fíjense, dice, la frontera entre corto y largo plazo no se define en referencia a un periodo de tiempo de calendario particular en meses o en años. Esto es lo primero que ustedes tienen que entender. En nuestro caso, el corto plazo es porque habrá factores fijos y variables. La empresa puede ajustar la producción cambiando los factores variables, ¿cierto? Pero para este caso puntual que nosotros vamos a analizar, el factor fijo va a ser el capital y el factor variable va a ser únicamente el trabajo. Y en el largo plazo es un periodo suficientemente largo para poder artelar todos los factores. Todos los factores productivos son considerados variables. Es decir, que en el largo plazo ya no solamente va a ser variable el trabajo, sino también va a ser variable el capital. Acá me voy a demorar un poquitito como para tratar de explicarlo de la mejor forma posible. Yo le voy a agregar un par de cositas más para que ustedes puedan tener bien el concepto. Yo soy un empresario y me encuentro con la necesidad de de encontrar un determinado nivel de producción. Entonces, en el muy corto plazo, no puedo hacer absolutamente nada. ¿Por qué? Porque todos los factores son fijos. Si a mí me piden a las 10 de la mañana que aumente mi producción para la tarde, en ese muy corto plazo, muy difícilmente yo pueda encontrar la manera de aumentar la producción porque todos mis factores van a ser fijos. No puedo aumentar el número de trabajadores, probablemente no pueda decirle a los que ya están trabajando que se queden un par de horas más para aumentar la producción, no puedo poner otro turno más para que aumente esa producción, tampoco puedo de la mañana a la tarde o de la mañana o de esa mañana para la otra semana incorporar nuevas máquinas. Es decir, en ese cortísimo plazo yo me encuentro en una situación en donde para mí todos los factores son fijos y por lo tanto en el muy corto plazo no me queda mucho que hacer, simplemente porque todos los factores son fijos. En el corto plazo yo me encuentro con que puede haber factores fijos y factores variables. En el corto plazo, el factor variable, y así lo consideramos nosotros, es el trabajo. ¿Por qué? Porque si yo tuviera que aumentar la producción de esta semana para la próxima, lo más fácil sería que yo incorpore otro turno de trabajadores o que decida con el plantel que tengo aumentar un número de horas extras por día y puedo planificar nuevamente la producción. Y por lo tanto, es mucho más fácil que sea el factor trabajo el que sea variable en este caso. Mucho más difícil es que yo incorpore
una línea de producción nueva, porque eso requiere una serie de análisis como el que hacen ustedes para la evaluación de proyectos, para ver si esa nueva línea de producción que requiere una erogación importante, una inversión en capital fijo, realmente se justifica por el aumento y por el nivel de producción que yo voy a necesitar en ese corto plazo. Entonces, en el corto plazo hay un factor fijo, que es el trabajo, y el otro factor capital, al revés, hay un factor variable, que es el trabajo, y el factor capital permanece fijo. En el largo plazo, decimos que todos los factores son variables, es decir, que en el largo plazo, tanto el capital físico como el trabajo son variables. Yo en el largo plazo puedo hacer el análisis de si me conviene o no me conviene incorporar nueva maquinaria, es decir, poner nuevas líneas de producción. He efectuado ese análisis, realicé la inversión, pude efectivamente instalarla y bueno, aumenté mi capacidad instalada y pude aumentar mi producción. Pero eso es en el largo plazo, en donde tanto el trabajo como el capital físico son variables. Y por último está el muy largo plazo, en donde no solamente es variable el capital físico y el trabajo, sino también la tecnología, porque obviamente en ese muy largo plazo es probable que se hayan producido avances tecnológicos que me permitan generar el mismo producto con el nivel de producción que yo necesito, pero además probablemente con tecnologías más eficientes, es decir, que hay una combinación de factores también mucho más económica, mucho más barata, o una exigencia que ahora ustedes tienen que tener siempre presente, que son las cuestiones ecológicas y ambientales, es decir, que ya no solamente tengo que producir combinando factores, es decir, que ya no tengo que producir de manera eficiente únicamente combinando factores, sino que además lo tengo que hacer de manera limpia, amigable con el ambiente y atendiendo especialmente variables de carácter ecológico en mi producción. Así que, reitero, en el muy corto plazo, todos los factores son fijos. En el corto plazo, tengo factores variables y factores fijos. El factor fijo es el capital físico, el variable, el trabajo. En el largo plazo, los factores capital y trabajo son variables. Y en el muy largo plazo, además de ser variable el capital y el trabajo, también es variable la tecnología. ¿Hay alguna duda, chicos, respecto a eso? No, profe, ninguna. Claro, perfecto, chicos. Seguimos entonces. Ahora vamos a ver un ejemplo en donde nosotros tenemos, es del corto plazo, por lo tanto, si es del corto plazo, ¿qué factor va a ser fijo? Capital físico. El capital, perfecto. Fíjense, yo acá tengo, fíjense, en la tabla que está arriba y a la derecha, acá está el factor capital que lo he puesto fijo en 4 unidades de capital. Y lo que hago es simplemente ver con eso 4 unidades de capital cómo va a ir variando mi nivel de producción a medida que voy aumentando el factor trabajo. Entonces, fíjense, acá tengo 1 unidad de factor trabajo, acá 2, acá 3, acá 4, acá 5, acá 6, y me fijo cuáles son los niveles de producción que voy alcanzando con un factor capital fijo en 4 unidades. Entonces, con 1 unidad de trabajo, 12 productos, con 2 unidades de trabajo, 28, con 3 unidades, 36, con 4 unidades, 40, con 5, 40, con 6, 36. Y tengo esta tablita que tengo acá abajo, que representa exactamente esto que tenemos acá. Entonces, se supone, ¿cierto?, que acá lo que nosotros podemos hacer ahora es representar en función de esos valores, sabiendo que el capital es fijo y es igual a 4, como está representado en el interior de la gráfica que está a izquierda y abajo, y puedo ir representando, fíjense, los niveles de producción o de output que están acá en el eje horizontal con los niveles de unidades de factor de trabajo que voy agregando.
Entonces, para un trabajador tenía 12 unidades de productos o de output. Entonces, así, de esa manera, voy graficando, voy encontrando cada uno de estos puntos y la unión de todos estos puntos no es otra cosa que la gráfica de la función de producción en donde yo he relacionado capital físico y trabajo, estableciendo la condición que el capital físico es constante e igual a 4 unidades. ¿Hay alguna duda sobre esto? ¿Hay alguna duda, chicos, respecto a cómo hemos hecho esa gráfica y de dónde sale cada una de las gráficas que está acá? Florencia, ¿vos tenés alguna duda respecto a esto? Florencia. ¿Me oí, Florencia? Ahí te está escribiendo por el chat. Te dice buenas tardes, pero no sé, capaz que no le ando el micrófono. Bueno, lo que pasa es que yo no, como estoy pasando, me cuesta un poquitito ver los chats. No sé qué dirán en el chat. Nada, buenas tardes, nomás te he dicho. Bueno, Florencia, ¿me escuchás? ¿Alguien no entiende de dónde sale la tengo función? dudas, dice. Bueno, no tiene duda. Perfecto. Leandro, ¿me escuchás, Leandro? Estamos todos mudos hoy o sordos. ¿Me escuchás, Leandro? Hola. Hola, Leandro. Sí. Hola. Leandro. Hola, sí. Hola. Hola. ¿Me escuchás? Sí. Bueno, perfecto, Leandro. No tenés ninguna duda respecto a esto que acabo de mostrar acá, de cómo se relacionan para determinados niveles de producto factores como capital y trabajo, y como estamos en el corto plazo, que el factor capital es constante y por lo tanto me da esa gráfica que me permite relacionar la cantidad de producción que tengo acá en el eje horizontal, vertical, con la cantidad de unidades de trabajo que voy incorporando a la producción. ¿La entendiste bien a esa? Sí, sí. ¿Sí? Sí. ¿Y no te llama la atención algo respecto a los niveles de producción? Cuando vos mirás la tablita que está acá abajo y a la izquierda, ¿no hay algo que te llama la atención? De que llega un punto en el que el aumento de producción llega a su máximo, por así decirlo, digamos, en el 4 y 5, que es el mismo valor, y a partir de ese ahí empieza a bajar. Pero... O sea, a vos no te llamaría la atención de que yo aumento los trabajadores, pero resulta que cuando tengo 6 trabajadores, produzco menos que cuando tengo 5. ¿Vos qué opinás de eso? Vos fíjate que cuando yo tengo 4 trabajadores, produzco 40 unidades de producto. Cuando tengo 5, la misma cantidad. Y cuando agrego 6, ahora, en vez de aumentar la producción, ahora tengo menos. Que obviamente, ¿cómo se ve? Y se ve en el gráfico, porque si vos podés ver el cursor, la producción va aumentando a medida que yo voy incorporando trabajadores, llego a un punto máximo y a partir de ese punto empiezo a decaer. Vos fíjate que acá está con 4 trabajadores, si yo miro a la izquierda, me voy al eje horizontal, tengo 40 unidades, con 5 trabajadores vuelvo a tener 40 unidades, pero cuando agrego un sexto, mi producción baja. Y voy acá y veo que tengo 36 unidades de producto. ¿A qué pensás vos que se debe eso? Primero, a ver, si te parece lógico, y si te parece lógico o no, digamos, ¿por qué vos pensás que podría estar sucediendo eso?
A ver, me parece un poco lógico si lo ves desde el hecho de que estás contratando más trabajo del que se requiere, digamos, al punto tal de que podría llegar de que puede entorpecer la producción. El hecho de tanto personal metido en la fase de producción. Ujú. Bueno, ¿pudiste leer el capítulo 5? No, sinceramente no. Lo empecé a leer, pero me quedé al principio nomás. Bueno, siempre es bueno que ustedes puedan mirar estas cosas porque le sacan un poquitito más el jugo. Si vos hubieras podido llegar a donde está, que está en el arranque nomás, digamos, el análisis conceptual de lo que sucede, habrías visto esto, que te pido que leas. Si la están mirando, digamos, me gustaría que puedas leer lo que está puesto en esta diapositiva, porque ese descenso en la producción se debe a esta ley de rendimientos decrecientes y que es un análisis conceptual importante porque eso nos permite analizar qué sucede con la productividad. Entonces te pediría que leas esta presentación, si sos tan amable, Leandro. Ley de rendimientos decrecientes. Cómo cambiar el nivel de producción a medida que se agregan más recursos variables a los recursos fijos de la empresa. En términos generales, la respuesta es proporcionada por la ley de rendimientos decrecientes. Esta ley, que a medida que se agregan unidades sucesivas de recursos variables, mano de obra e insumos, a un recurso fijo, el producto adicional o marginal de cada unidad del recurso variable disminuirá después de que alcance cierto punto. Y eso que está puesto ahí en esa ley, ¿vos creés que de alguna manera se refleja acá? Sí. Bueno, esto yo les recuerdo que la ley de rendimientos decrecientes nosotros la vimos cuando analizamos lo que se llamaba la ley de frontera de posibilidades de producción. En esa ley también se analizaba desde el punto de vista de los rendimientos decrecientes cuando analizábamos el costo de pasar de producir un producto A a otro producto B. Y veíamos que el costo obviamente estaba vinculado con esta ley de rendimientos decrecientes y que además esa ley era la que de alguna manera establecía la estructura cóncava de la ley de frontera de posibilidad de producción. Ese mismo concepto lo aplicamos acá, que vos lo podés ver de la forma en que está escrita ahí. Esta ley establece que a medida que se agregan unidades sucesivas de recursos variables a un recurso fijo, es decir, el recurso variable hoy es, en este ejemplo que nosotros estamos dando, es el trabajo, a un recurso fijo que es el capital físico. El producto adicional o marginal de cada unidad del recurso variable disminuirá después de que alcance cierto punto, es decir, que la producción alcanzará un máximo y comenzará a disminuir. ¿Por qué? Porque la porción, digamos, que le corresponde del factor fijo, que en este caso es el capital, a cada uno de los factores variables que yo voy aumentando, cada vez va a ser menor. Podemos dar un par de ejemplos. Un ejemplo sería, supongamos que yo tengo 1 hectárea de tierra para sembrar. Tengo un trabajador y probablemente ese trabajador no pueda alcanzar el máximo de producción. Pongo otro trabajador y ese trabajador que viene me ayuda notoriamente a aumentar la producción. Y así voy aumentando. Ahora, cuando tengo 100 trabajadores, y a ver, y en todos los casos hemos dicho que mantenemos la tecnología fija, es decir, que no puedo agregarle agroquímicos, ni fertilizantes, ni nada por el estilo, sino simplemente como capital lo que sería esa tierra y probablemente unos cuantos picos, unas palas y lo que fuera para poder sembrar. Pero supongamos que yo tuve 10 picos y 10 palas. Cuando yo tengo 30 trabajadores, ustedes se imaginan que no alcanza el capital físico, picos y palas, para cada uno. Por lo tanto, uno tiene que esperar que otro lo deje para poder tomar esa herramienta. Y llega un momento que
Por lo tanto, como bien dijo acá el compañero, es probable que se estén estorbando para la producción y por lo tanto hay un momento en que el número de trabajadores me permite llegar a un máximo de producción, pero si yo lo sigo incrementando, seguramente va a bajar mi nivel de producción. Otro ejemplo muy concreto puede ser, lamentablemente para nosotros, la administración pública. La administración pública muchas veces no es eficiente porque tiene un capital físico que no se modifica, es decir, no se hacen inversiones en capital, pero se hacen muchas inversiones para incorporar trabajadores. Pero ese trabajador que se incorpora probablemente no tenga oficina, no tenga computadora, hay algunos casos que manifiestan que no tienen una silla, que no tienen un escritorio, es decir, yo incorporo trabajadores, pero la administración pública no va a ser más eficiente por eso, simplemente porque el capital físico se ha mantenido constante. También sucede, y ustedes lo habrán visto, que mucha gente dice, hay una gran cantidad de personas, pero cada vez nos atienden peor. Y obviamente esto es lógico y natural que suceda así por esta ley, porque a un recurso variable le van a corresponder menores porciones del capital físico que está fijo. Es decir, si yo tengo una computadora para una persona, esa persona trabaja 8 horas de trabajo y tendrá la computadora. Si pongo 2 personas, cada una de esas 2 personas le va a corresponder una porción menor, van a tener 4 horas cada una. Y si pongo 4 personas, a cada una de esas personas le va a corresponder una porción menor todavía, que son 2 horas de computadora por cada uno. Y si voy agregando, bueno, obviamente el rendimiento, la producción que van a tener esas personas llegará a un máximo y luego comenzará inevitablemente a bajar. ¿Por qué? Por esto que decimos de la ley de rendimientos decrecientes. No sé si se comprende efectivamente el concepto de cuándo aplica esta ley y por qué aplica. ¿Alguien tiene alguna duda sobre esto para que lo charlemos un poquito? ¿Alguien tiene una duda? Profesor, eso solo pasa cuando, en este caso, el ejemplo que da usted, se incrementa el trabajo, el factor trabajo, pero si se incrementa el factor tecnológico, que no siempre es dependiente del factor trabajo, por ejemplo, si se incorporan máquinas nuevas que son automatizadas, ¿también hay un rendimiento decreciente en ese caso? A ver, lo que vos decís es cierto, pero acordate lo siguiente, que nosotros pusimos como condición que estamos trabajando en el corto plazo. ¿Y qué dijimos en el corto plazo? Que en el corto plazo vos tenés un factor variable y un factor fijo. Y por lo tanto nos encontramos tomando una decisión en el corto plazo en donde lo único que puedo variar son las unidades de trabajo. Y el capital físico permanece fijo y constante. Obviamente que si yo puedo modificar la cantidad de capital físico, es decir, aumentar el número de máquinas, bueno, obviamente va a aumentar mi producción, pero ya no estoy en el corto plazo. Cuando tengo variable tanto el capital físico como el trabajo, ya estoy en el largo plazo, ya estoy contabilizando otro periodo y otra situación. Cuando además del trabajo he variado el capital físico y la tecnología, ya me encuentro en el largo plazo. El análisis que nosotros hacemos está centrado en el corto plazo, en donde tengo un factor variable, que es la unidad de trabajo, y un factor fijo, que es el capital físico. Y entonces, en esa circunstancia, aplica la ley de rendimientos decrecientes. Bien, profe, ¿Se entiende, Gonzalo? Sí, gracias por la aclaración. No, por favor. Sigamos entonces. Acá vamos a ver primero la definición y luego vamos a dar un ejemplo muy concreto y muy sencillo para que ustedes puedan entender esa definición que está ahí. Es importante que nosotros comencemos a analizar qué pasa con la producción en esas condiciones. Y un elemento conceptual importante es conocer qué es la productividad marginal del trabajo, que es la variación que experimenta el producto total ante la variación unitaria del factor variable utilizado. Es decir, lo que yo quiero saber es cómo aumenta mi producción cuando aumento una unidad de trabajo más. Es decir, yo estoy, fíjense lo que dice, cómo
cuál es la variación que experimenta el producto total ante la variación unitaria, es decir, de una unidad del factor variable utilizado. Por ejemplo, si yo estuviera hablando como factor variable trabajadores, lo que yo quiero saber es cuánto aumenta mi producción cuando yo incorporo un trabajador. Entonces, la productividad marginal mide, por lo tanto, lo que aporta la producción, la última unidad de trabajo incorporada. Y fíjense, ustedes tienen otra definición de carácter conceptual que dice que la productividad media del trabajo se define como el producto medio obtenido por unidad de trabajo. Puede calcularse dividiendo la producción total entre el número de unidades de trabajo utilizadas cuando el capital se mantiene constante. Es decir, que ustedes, a ver, la productividad media del trabajo, tomo la cantidad de productos y la divido, si estoy hablando de trabajadores, en la cantidad de trabajadores. Supongamos que tuve 100 productos y tengo 10 trabajadores. 100 dividido en 10 me da que mi productividad media es de 10 trabajadores, es decir, es de 10 unidades de producto. Es decir, que lo único que hago es en el denominador poner la cantidad total de productos que tuve o producción total sobre la cantidad de unidades de trabajo. Si son trabajadores, trabajadores. Y por lo tanto, si tuve 100 unidades de productos sobre 100 trabajadores, me daría que mi productividad media es de un producto por trabajador. Si en vez de tener 100 trabajadores tengo 10 trabajadores, tengo una producción de 100 y por lo tanto dividido en 10 me dará que mi productividad media es igual a 10 productos por trabajador. Pero no es lo mismo la productividad marginal del trabajo. Yo quiero que usted entienda que hay una diferencia importante entre productividad media y productividad marginal. La productividad marginal es el aporte que hace la última unidad de trabajo incorporada. Si es trabajador, el último trabajador que se incorpora a la producción. Por ahora me conformo que ustedes entiendan que son dos cosas distintas y vamos a tratar de darle precisión con el análisis de esta curvita que está, de esta tabla que está acá. ¿Todos ven bien la tabla? ¿La ven bien a la tabla? Sí, profe. Bueno, entonces vamos a comenzar simplemente explicando lo que es la tabla. Ustedes fíjense, acá en la primera columna de la izquierda tengo el número de trabajadores que va a ir aumentando, el número de trabajadores. Acá tengo la cantidad de productos o producción total, que también vemos que en una primera instancia va aumentando. Acá tengo la productividad marginal del trabajo, que está en esta tercera tabla que está acá. Acá tengo el costo fijo de la fábrica, ¿cierto? O sea, el costo de mantener la fábrica abierta, que es el costo fijo, es decir, no importa si produzca o no produzca, si yo voy a mantener la fábrica, tengo ese costo fijo y por lo tanto es un costo que siempre va a estar presente en el análisis. Acá el costo de los trabajadores, que es el costo del factor variable, porque insisto en esto, estamos haciendo el análisis en el corto plazo y por lo tanto el factor variable son únicamente las unidades de trabajo o trabajadores. Y acá está el costo total que yo voy a tener cuando comience a sumar mi costo fijo a el costo que significa incorporar cada trabajador. Entonces vengo ahora a la primera columna y empiezo a analizar la fila. La voy a analizar de izquierda a derecha. Fíjense, con un trabajador, mi producción aumenta en 50 unidades. Por lo tanto, mi productividad marginal es 50. ¿Por qué? Porque es el último unidad de trabajo o trabajador incorporado. Mi costo de fábrica va a ser el costo fijo, que es 30, más el costo de la unidad variable, del factor variable que he incorporado, que es 10, y por lo tanto mi costo total ahora es 40. Si yo voy a la tercera fila, veo ahora que tengo 2 trabajadores. Con 2 trabajadores mi producción total pasa a 90 y mi productividad marginal entonces es 40. ¿Por qué? Porque es la diferencia entre 50 y 90. Por lo tanto, el aporte
que hizo el último trabajador que se incorpora a la producción fue de 40. Si ustedes se fijan, es inferior al anterior. El anterior me había entregado 50 unidades, el que se incorporó 40. Sigo, mis costos. Ahora mi costo fijo sigue siendo 30 y mi costo del factor variable ahora es 20 porque tengo 2 trabajadores. Mi costo total, obviamente, la suma de 30 más 20 es 50. Si voy a la tercera fila, pasa exactamente lo mismo. Aumenté mi producción total, ahora tengo 120 unidades de producto, pero el último trabajador que se incorporó, es decir, la productividad marginal es de 30 unidades. Y mi costo fijo sigue siendo 30, ahora el costo variable es de 30 y el costo total es la suma del costo fijo más el costo variable, que es igual a 60. Y en todos los casos yo veo que voy aumentando trabajadores, veo cómo va aumentando la producción, veo cómo van aumentando mis costos, y ahora le hago una pregunta al que se anime. ¿Qué está pasando con la productividad marginal? Está disminuyendo. Está disminuyendo. ¿Y disminuyendo por qué? Por la ley de los rendimientos decrecientes. Por la ley de rendimientos decrecientes. También quiero que ustedes vean lo siguiente. Ustedes fíjense, acá lo que ustedes tienen, ven que la productividad marginal va disminuyendo, es decir, el aporte que hace el último trabajador que se incorpora a la producción es menor que el anterior. Fíjense, acá este aportó 50 unidades, este aportó 40, este aportó 30, este aportó 20, este aportó 10, este aportó 5. ¿Por qué? Por la ley de rendimientos decrecientes. ¿Por qué? Porque el factor variable le van correspondiendo cada vez porciones más chicas del factor fijo, que en este caso el capital. Pero eso no significa que a pesar de que el aporte sigue siendo menor de la última unidad que yo incorporo, ustedes fíjense que la producción va aumentando, y va aumentando, y va aumentando, hasta que llegará un punto que habrá un punto máximo, y si yo sigo incorporando trabajadores, obviamente la producción total va a decaer. En este caso, en esta tabla, eso no está representado. Pero si ven ustedes que hay un aumento de la producción y que hay un descenso de lo que es la productividad marginal. Ahora vamos a tratar de identificar lo que son las curvas, cómo se representan, y además distintas etapas que tenemos en la producción, y vamos a tratar de darle alguna precisión respecto a algunos puntos de la función de producción que ustedes tienen que tener siempre en cuenta. Fíjense, acá ustedes tienen, a ver, y si por ejemplo yo le dijera no sé, a cualquiera que se anime, a ver, ¿cuánto es, por ejemplo, la productividad media cuando tengo 3 trabajadores? Para que ustedes, a ver, está claro, ahí tengo, fíjense, 3 trabajadores, tengo 120 unidades de producto total, ¿cierto? Y la productividad marginal del último trabajador que se incorporó fue 30. Pero ¿cuánto sería la productividad media para 3 trabajadores o para 3 unidades de trabajo? 40. 40. 40. 40. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es el promedio. Está bien, ¿el promedio de qué? ¿Cómo lo sacás al promedio? Se divide la producción total sobre producción la cantidad de trabajadores. Perfecto. Entonces ustedes fíjense, yo el dato no lo he puesto, pero ustedes saben que con 3 trabajadores, ustedes tienen unidades de trabajo 3, producción total 120, productividad marginal 30, productividad media 120 dividido en 3, que te da igual a 40, ¿cierto? Mis costos fijos 30, mi costo variable 30, mi costo total es la suma del costo fijo más el costo variable, por lo tanto es 30 más 30, que es igual a 60. Ustedes ahí tienen todos los datos que ustedes necesitan, y muchas veces va a haber algún tipo de problema en que ustedes tienen que hacer ese análisis. Respondernos qué es productividad media y qué es productividad marginal. ¿Está claro? ¿Está claro eso? Bueno, y acá están simplemente las definiciones.
Productividad total del trabajo es la producción que se obtiene cuando el capital es fijo y el trabajo varía, porque estamos hablando siempre en el corto plazo, ¿cierto? Y están las relaciones que ustedes necesitan, porque acá están este tipo de definición. La productividad media del trabajo, ya saben cómo se saca, es un promedio, ¿cierto? Y la productividad marginal del trabajo, y acá sí hago una pequeña distinción. Dice, incremento de la cantidad producida cuando el trabajo aumenta en una unidad. Como hay una variación, es el incremento de la producción total sobre el incremento ¿de qué? De la cantidad de trabajo efectuado. Es decir, que esto viene a ser la derivada del producto total respecto a las unidades de trabajo, que es el factor variable. ¿Está claro eso? Sí. Claro, chicos. ¿Está claro o hay alguna duda respecto a alguna de esas definiciones que están puestas ahí? Está claro, profe. Bueno, seguimos. Fíjense, acá ustedes tienen una gráfica de la función de producción. Lo que a mí me gustaría, que esto que ustedes tienen arriba es la función de producción, es la gráfica de la función de producción, la curva de la función de producción, en donde en el eje vertical tenemos la cantidad de producto, la cantidad de unidades, output o producto total. Y acá abajo tenemos el recurso variable, que es L, son la cantidad de trabajadores que yo voy incorporando. Y lo que tengo acá es la curva de productividad marginal, ¿cierto? En donde también está acá el recurso variable sobre el mismo eje. Y yo puedo llevarla simplemente analizando distintos factores. Hay una primera etapa que se llama creciente, esta que está en verde. Esta etapa creciente se corresponde también ¿con qué? Con un aumento de la productividad marginal. ¿Qué significa eso? Que en esa primera etapa sucede, que no la tenemos ahí en la tabla, porque nosotros en esa tabla hemos representado a partir del punto en donde la productividad marginal comienza a ser decreciente, que está marcado en rojo acá. Pero en esta primera etapa en verde, la productividad marginal es creciente, es decir, en esa etapa, el trabajador que yo incorporo a la producción aporta a la producción total más que la anterior. Es decir, sería el ejemplo que si tengo 2 trabajadores, estoy en la etapa creciente, el primer trabajador aportó 5, el segundo 10, el segundo 10, el tercero debería aportar 20, de manera tal de ir aumentando el aporte que hace el último trabajador que se incorporó. Es decir, que si yo acá en el eje horizontal tengo representado la cantidad de trabajadores, ustedes fíjense que con esta cantidad de trabajadores tengo este nivel de productividad. Y con un poquito más, ustedes fíjense cómo crece la productividad marginal. Y lo mismo sucede acá. Si yo voy arriba a la función de producción, me encuentro que, fíjense, con esta incorporación de trabajo, le puedo llamar L1, tengo esta cantidad de producción. Pero ustedes fíjense que con un poquitito más de trabajo, fíjense cómo aumenta la producción. Es decir, que ahí en esa etapa es una etapa en donde la productividad marginal es creciente y determina también la etapa creciente de la función de producción, que acá está marcada con verde. Luego hay un punto que es la intersección, en donde está la línea marcada con verde, con rojo, que es un punto de inflexión. Este punto de inflexión se corresponde con un máximo de la productividad marginal. A partir de ese punto, la productividad marginal comienza a decrecer y, por lo tanto, arriba, en la función de producción, también marcado en rojo, estamos en la etapa decreciente de la función de producción. ¿Eso significa que la producción total decrece? No. Mi producción total, si ustedes se fijan, sigue aumentando. Yo voy aumentando trabajadores, acá sobre el eje horizontal, y mi producción va aumentando a medida que yo voy aumentando trabajadores. Pero ya la productividad marginal es decreciente. ¿Qué significa eso? Que el aporte que hace el último trabajador es menor que el anterior. Entonces esa es la etapa decreciente. Y luego, lo que está marcado con azul,
me está marcando que en ese tramo azul la productividad marginal es negativa y por lo tanto al estar en esa productividad marginal negativa, ahí sí mi producción comienza a decrecer. Ustedes fíjense, si yo voy a este punto de lo que sería la productividad marginal, lo llevo hacia arriba, fíjense que estoy muy por abajo del máximo. Estoy produciendo mucho menos con una cantidad mayor de trabajadores, porque ahora estoy acá en este punto y por lo tanto tengo mayor cantidad de trabajadores cuando llegue a lo que se denomina máximo técnico. Todo esto lo vamos a ver con una gráfica para que ustedes lo entiendan con mucha mayor precisión. Que es esta gráfica que está acá, ¿cierto? Si ustedes se fijan, acá hemos graficado. Acá abajo tenemos en amarillo la gráfica de la productividad marginal. En este tono lila tenemos lo que se denomina el producto medio, ¿cierto? Esta que está acá en azul es la curva de la función de producción. Y podemos determinar algunos puntos. Ustedes fíjense, acá cuando está creciendo la productividad marginal, también estoy en la etapa creciente de la función de producción. En el máximo, en este punto A que está marcado acá, en la gráfica de productividad marginal abajo, en el punto A de abajo, es un máximo. Ese punto se corresponde con el punto de inflexión de la gráfica de la función de producción. A partir de acá, la productividad marginal comienza a decrecer y por lo tanto, desde ahí hasta este punto B que yo tengo acá, el aporte que hace cada trabajador, cada trabajador a la producción total es menor. Cuando la productividad marginal es igual a 0, yo llego acá a este punto que se denomina máximo técnico. Este punto que yo tengo acá marcado con B, en donde la productividad marginal corta a la curva de producto medio en su punto máximo, esto me determina el óptimo técnico. Esto significa que acá, en este punto, tengo la mejor combinación de factores. Es decir, que en este punto es donde mejor combinación tengo de los factores L y K, es decir, del factor fijo y el factor variable. ¿Dónde se ubican para trabajar las empresas? Las empresas establecen sus niveles de producción entre el punto B y C. En ese punto es donde las empresas normalmente trabajan. ¿Por qué? Porque obviamente, si yo trabajara a partir del punto C, ¿qué sucedería? ¿Qué sucedería si yo trabajo a partir del punto C? ¿Alguien se anima? Disminuye la cantidad de producción, por lo tanto no tiene sentido. Si ustedes se fijan acá, en el eje horizontal dice cantidad del factor variable L o de trabajadores. ¿Para qué voy a incorporar yo más trabajadores si esos trabajadores lo único que hacen es bajarme mi producción? Por eso, un par de reflexiones sobre esto. Ustedes habrán escuchado en algunos casos lo que es reingeniería, ¿cierto? Algo habrán escuchado ustedes que están trabajando en sistemas o estudiando sistemas. ¿Alguien escuchó alguna vez el término reingeniería? ¿Alguien alguna vez escuchó? ¿Y más o menos lo podés explicar? Sería más o menos analizar lo que ya tenemos y sacar máximo provecho, mejorándolo o reciclando. Bueno, y en muchos casos, una de las decisiones que toman en esos análisis de reingeniería, ¿cuál es? ¿Qué seguir conservando y qué introducir nuevo, digamos? Exacto, pero a ver, ¿no escuchaste el término racionalización? No, o sea, no sabría decir el significado. Bueno, a ver, muchas veces cuando vos haces un análisis de reingeniería, suponete vas a una fábrica
¿Y qué harías vos si estás haciendo reingeniería? Te dan la función de producción de esa fábrica y vos te das cuenta que vos tenés un número de trabajadores mayor al necesario para estar entre los puntos B y C. Vos como analista, ¿qué podrías recomendar? Y bueno, sacar, o sea, reducir el costo de trabajadores sacando un par para tener beneficios más. A ver, no sabemos si sacando un par. A veces son decisiones. A ver, y ahí viene una cuestión que tiene que ver con tus principios, con tus valores. Vos podés poner muchas cosas en juego, porque a lo mejor vos llegás a la conclusión desde el punto de vista técnico que vos tenés más trabajadores que los que vos necesitás para tener una producción óptima, es decir, una producción en donde los factores se combinen no solamente con eficiencia técnica, sino que además con eficiencia económica. Y entonces vos podés sugerir un par de cosas. En algunos casos proponen reducción de salario, en otros casos proponen despido. Es una decisión dolorosa, ¿por qué? Porque a aquellas personas a quien les toca o afecta, es muy complicado y obviamente lo pone en una situación personal difícil, mucho más cuando el trabajo puede ser un bien escaso. Ahora, la pregunta que vos tenés que hacer es, si a mí me piden que yo haga reingeniería para que la empresa vuelva a ser eficiente y por lo tanto tenga beneficio, yo debo aconsejar una medida que puede implicar racionalización de personal o no hacer ningún tipo de aconsejamiento y que la empresa se funda. Y en ese caso, ¿qué pasaría si la empresa se funde? Ahí ya lo despiden a todos, digamos. O sea que obviamente vos tenés una decisión difícil porque a lo mejor te toca hacer un análisis y decidir que hay un grupo de personas que debe irse, pero si no tomás esa decisión, es probable que toda la empresa se funda y por lo tanto la fuente de trabajo se pierde. Son decisiones muy complicadas, en donde la verdad que no quisiera estar en el lugar de las personas que hacen ese tipo de análisis, pero seguramente ustedes de alguna forma lo habrán visto. Pero ahí tienen la primera cuestión. La otra segunda es la siguiente. Si yo estoy en el punto B y estoy trabajando en el óptimo técnico, ¿por qué yo debería seguir produciendo hasta llegar al punto C si yo acá en este punto estoy en el óptimo técnico? Es decir, tengo la óptima combinación de factores. ¿Por qué debería seguir produciendo hasta este punto C? ¿Por qué? ¿Cuál puede ser el motivo? Para el largo plazo. ¿Cómo? Sí, decime, Cristian. Que para eso serviría para el largo plazo. A ver, puede ser, lo que vos decís es correcto, ¿en qué sentido? En que si yo estoy produciendo en el punto B, aunque a mí no me... Porque, a ver, ¿qué es lo que está pasando? Si vos te fijas, estoy acá en este punto B, en donde estoy en el punto en donde mi producto medio es máximo, ¿cierto? Y estoy ya comenzando a decrecer mi productividad, es decir, cada trabajador me aporta menos que el anterior. Pero yo puedo decidir llegar a producir hasta el punto C, ¿por qué? Porque a lo mejor hay una demanda de mercado que yo no quiero, digamos que esa demanda de mercado esté sin satisfacer, porque si no se satisfaciera esa demanda, ¿qué podría suceder? ¿Qué podría suceder? ¿Qué es lo que podría suceder si hay una demanda no satisfecha? El desabastecimiento. No solamente eso, sino que además podría pasar que otra empresa se incorpore al mercado y me quite una cuota del mercado. Yo cuando compito, no compito solamente con los que están en este momento en el mercado. Una cosa que ustedes tienen que entender es que cuando ustedes van a producir, van a ser un empresario, vos competís no solamente con el que está ahora en el mercado, sino con aquel que puede entrar a ese mercado. Y si hay una demanda insatisfecha y ven que el precio del producto es bueno y yo no la estoy satisfaciendo, eso puede generar la posibilidad que otros se incorporen al mercado y por lo tanto con esa incorporación, cuando yo quiera satisfacer esa demanda no puedo. Entonces hace
No puedo, ¿por qué? Porque ya hay otros jugadores en el mercado, que ya están compitiendo conmigo. Entonces pasa lo que me decía el compañero hace un rato, yo estoy pensando en el largo plazo. Y en el largo plazo, ¿qué sucede con el capital físico? ¿Es fijo o variable? Variable. Variable, y por lo tanto yo tendría que hacer un proyecto de inversión para poder incorporar más capital físico, que siempre lo hago en el largo plazo. Es decir, yo veo que a mí me conviene incorporar capital físico para tener niveles de producción cercano al punto C y a la vez ser óptimo y eficiente. Mientras tanto, voy incorporando trabajadores y voy haciendo mi inversión de manera tal de que cuando yo incorpore otra línea de producción, nadie, entre otras cosas, me haya quitado mi nicho de mercado. Eso tiene que ver, recuerden, con lo que hemos visto ayer, con lo que era la elasticidad oferta. Yo tengo cierta elasticidad para cubrir una demanda determinada en donde hay una variación de precio. Bueno, intento hacerlo como en el corto plazo, aumentando el factor variable, que es la cantidad de trabajadores. Y en el largo plazo, lo que tengo que hacer es incorporar capital físico, haciendo ¿qué? Un proyecto de inversión y evaluando cuáles son sus costos, tanto económicos como financieros. Así que con esta parte, nosotros vemos un enfoque y una cuestión en donde simplemente tenemos como factor variable al trabajo. Y cuando ustedes hacen un proyecto de inversión, ya están pensando en el largo plazo de manera tal de incorporar capital físico. Así que por eso las empresas normalmente están trabajando entre el punto B y el punto C. Vamos a hacer un par de reflexiones sobre eso, pero les pido que ustedes presten atención en esta gráfica a el periodo en donde la productividad marginal crece, a este punto que es el punto de inflexión, a cómo se corresponde la productividad marginal cuando comienza a ser decreciente con la gráfica de la función de producción, qué es el punto B, qué es el punto C, de manera tal de que son, y que nos puedan dar la definición de cada uno de esos puntos que están acá. ¿Alguna duda respecto a esto? ¿Alguna duda, chicos? ¿No tenemos dudas? Perfecto, seguimos. Fíjense, ahora ya para ir terminando la clase de hoy, para que lo tomemos con un poquito más de tiempo y ustedes lo puedan reflexionar para analizar el tema de los costos, ¿no? Fíjense, acá tenemos los costos que hemos analizado antes, el costo fijo más el costo variable, cuya suma nos da simplemente el costo total. Hacemos la pequeña distinción, no pequeña, importante, digamos que hay que saber que el costo fijo no va a variar con el nivel de producción y que el costo variable sí varía con el nivel de producción, ¿cierto? Si dividimos esta ecuación 1 por la cantidad de producto, que acá en este caso es Q, me da el costo total promedio, el costo fijo promedio y el costo variable promedio. Promedio o medio es exactamente lo mismo. Y acá hacemos una pequeña distinción, así como hemos visto lo que era productividad marginal, ahora hemos visto lo que era productividad marginal y productividad media, y vimos que son dos cosas totalmente distintas. Lo mismo sucede con los costos. Entonces, fíjense, el costo total promedio o medio nos indica el costo de una unidad típica, pero no nos indica cuánto cambiaría el costo total si aumenta la producción en una unidad. Volvemos al mismo ejemplo. Si yo tengo 10 unidades, ¿cierto? 10 unidades. Y, o al revés, tengo un costo total de 100, y tengo 10 unidades, el costo promedio por unidad es igual a 10. Pero el costo marginal, y les pido que registren dos cosas, que el costo promedio no es igual al costo marginal y que el costo marginal representa el incremento del costo total al aumentar una unidad adicional de producción, que no necesariamente tiene que coincidir con el costo promedio. Y lo vamos a ver por qué. Ustedes ya podrían ir pensándolo, porque si ustedes ven que si la productividad marginal tiene una etapa creciente y otra decreciente, cuando la productividad marginal decrece,
claro que es porque mis costos están creciendo. Por lo tanto, el costo marginal es la derivada del costo total respecto de la cantidad de producción, que en este caso es Q, que es esta última definición que tenemos acá. Por ahora, me gustaría que quede claro que así como la productividad media no era igual a la productividad marginal, también es claro que el costo medio no es igual al costo marginal. Eso lo vamos a ver con mayor precisión en la próxima clase, pero vamos a hacer una pequeña reflexión ahora, teniendo en cuenta lo que son niveles de empleo y lo demás, con estas dos tablas que yo he sacado de acá, son dos porque va a ser esta y la que está en la próxima presentación, respecto a lo que era la capacidad instalada de la industria en agosto del 2019, es decir, del año pasado, ahora en julio del 2020, estos son datos que ustedes los pueden sacar del INDEC y están disponibles todavía, y vamos a hacer un análisis de la función de producción que en realidad, y vamos a ver por qué, representa lo que viene a ser una especie de frontera de posibilidades de producción de una empresa. Y para eso vamos a hacer este pequeño análisis. Ustedes fíjense, acá dice utilización de la capacidad instalada en la industria en agosto de 2019. Están cada una de las industrias. Ustedes fíjense que cada una de estas industrias tiene una capacidad instalada que está puesta acá utilizándose. O sea, la industria metálicas básica estaba utilizándose el año pasado el 81,8%. Refinación del petróleo 79,8%, papel y cartón 73,3%, y todo eso me da un promedio que está puesto acá donde dice nivel general, es decir, el nivel general de utilización de la capacidad instalada el año pasado era 60,5%. Y ahora vemos el de este año, ¿cierto? Ustedes fíjense cómo ha cambiado también la composición de la tabla. Fíjense acá, industria metálicas básica era la que tenía la mayor utilización de la capacidad instalada con 81,8% el año pasado. Y ahora, quizás fruto de la pandemia, si ustedes se fijan, para julio del 2020, productos del tabaco es la industria que tiene la utilización de la mayor capacidad instalada. Y fíjense, no sé si al ver alguno que lo mire, a ver. ¿Quién se anima a mirar esa tabla que está acá, ¿cierto? Y ver qué es lo que le llama más la atención, en todo caso, de cuáles son las industrias que están utilizando mayor nivel de capacidad instalada y cuál menos. No sé si hay algún dato que a alguno de ustedes le parezca relevante y que podamos discutir un poquitito. ¿No les llama la atención nada? La del tabaco. Está bien, ¿y cuál más? Por ejemplo, ¿cuál pensás vos que es una actividad industrial que debería estar trabajando mucho con la pandemia? ¿Y cuál una que no debería estar trabajando? ¿Y cómo se refleja en la tabla? Se está reflejando sustancias y productos químicos, esta segunda, y la industria automotriz está al final. La industria automotriz, fíjate, ahí tiene un buen dato, porque vos fíjate, mirá, acá también estaba al final, pero fíjate la caída. Acá la industria automotriz en el año pasado tenía 43,5% de capacidad instalada en utilización, y este año está menor del 30%, y esa es una industria que, como ustedes saben, reproduce o genera no solamente puestos de trabajo, sino que también genera otra industria, por ejemplo la de autoparte, por ejemplo que la siderúrgica. Hay una gran cantidad de empresas que están obviamente vinculadas con la industria automotriz. Así que la verdad que una caída importante a julio
de ¿cómo te puedo decir? En la capacidad instalada de la industria. Yo, por ejemplo, me fijé, mira, refinación del petróleo. Está acá en julio del 2020, está con 68,1. Habría que ver acá. Refinación del petróleo el año pasado tenía casi 80, 79,8. Entonces, ustedes fíjense que la industria petrolera tiene prácticamente también una caída importante, está caído casi 10 puntos. La utilización de la capacidad instalada en general, hay una caída en todas las empresas, pero en algunas es más complicada. Esta que decía el compañero, sustancias y productos químicos para este año, 68% de la capacidad instalada, y el año pasado, fíjense, 51,6, o sea que hay un crecimiento de casi 15 puntos en la capacidad instalada. Obviamente eso se debe a la pandemia que está pasando. Con lo cual ustedes recuerden que siempre decimos nosotros que a la economía hay que mirarlo en su contexto. Si alguien hubiera podido anticipar lo que significaba esta pandemia y la cuarentena eterna que nosotros tenemos en la Argentina, bueno, probablemente hubiera podido tomar decisiones económicas para aprovechar mejor ese contexto. Y ahora con esos datos, en donde está claro que, fíjense acá también, el nivel general o el promedio de la capacidad instalada te está dando 56,8. Y ahora, con esos datos, veamos si podemos analizar otra vez una función de producción. Fíjense, acá, ¿por qué decimos? Primera cuestión, ¿no? Que siempre son de los supuestos. En ese pequeño comentario que está puesto arriba de la derecha. El proceso productivo está organizado en forma eficiente, eficiencia técnica. ¿Eso qué significa? Que todos los puntos que están sobre la curva son eficientes. Los puntos que están abajo de la curva son ineficientes y los puntos que están afuera de la curva son imposibles. Yo, para poder alcanzar esos puntos, tendría que invertir en un factor capital o tendría que cambiar la tecnología. No se pueden hacer, ¿por qué? Porque el supuesto que hemos hecho nosotros es que tanto el capital como la tecnología, en este caso, van a ser constantes. Fíjense, acá cuando decimos la curva del producto total es la función de producción y de hecho es la frontera de posibilidad de producción para la empresa, ¿cierto? Ahora, hecha esta pequeña salvedad, yo quisiera decir, ¿en qué punto, si nosotros vemos las tablas anteriores, está la industria argentina? Estaría en un punto eficiente sobre la curva, sobre la gráfica de función de producción, o donde estaría utilizada, estaría, digamos, determinada en función de esa capacidad instalada. ¿Dónde estaría ese punto, chicos? Si analizamos el porcentaje de capacidad instalada, ¿cierto?, que hemos visto en las gráficas anteriores. ¿Estamos en un punto eficiente? ¿Estamos en un punto ineficiente? ¿Dónde estamos? Ineficiente. 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 Entonces, yo podría decir que estamos acá en este punto B. ¿Ustedes estarían de acuerdo? Sí. Bueno, y si yo miro entonces el punto B, volviendo a la misma explicación que habíamos dado hace un rato con el compañero respecto a qué podríamos hacer si es que efectivamente vos querés racionalizar y tener una producción eficiente, yo me podría dirigir a la izquierda para alcanzar el mismo nivel de producción. Fíjense que el punto B se corresponde con un nivel de producción igual a Q2. Yo tengo la capacidad instalada y tengo también la cantidad de trabajadores, por lo tanto no debería estar en el punto B, sino debería estar en el punto A y producir a este nivel. Obviamente, ¿por qué no lo puedo hacer? Porque estamos en un momento de recesión, hay caída de la actividad económica, caída del Producto Bruto Industrial, entonces me encuentro acá,
en el punto B. Ahora, si este es mi nivel de producción, pregunta, ¿qué me impide a mí de este punto B ir a este punto de la gráfica en donde tengo el mismo nivel de producción, pero si yo bajo, me encontraría con un nivel de factores de unidad de trabajo L2, en donde L2 claramente va a ser menor que L1. ¿Qué me impediría hacer eso? ¿Y qué significaría hoy en la Argentina? Significaría tener que despedir gente. Significaría mayor niveles de desempleo. ¿Por qué no hay mayores niveles de desempleo? Porque si ustedes saben que el gobierno ha determinado que hay doble indemnización para aquellos que quieren despedir, por una parte, y por otra parte, que en realidad en los hechos, en muchos casos, los despidos están prácticamente prohibidos. De cualquier forma, se están produciendo desempleo, pero ¿qué es lo que sucede? Sucede de que las empresas acuerdan con los trabajadores para que los trabajadores presenten la renuncia y no para que haya despido. ¿Por qué? Porque el empresario le dice, probablemente que un análisis como este, mirá, los niveles de producción que yo tengo son estos, Q2, no vendo más que eso, hay una demanda que está muy caída y no va a crecer, y por lo tanto yo no necesito tanta gente para poder producir esa misma cantidad. Si yo sigo sosteniendo esta cantidad de gente, ya no solamente que no tengo beneficios, sino que además voy a tener pérdidas, porque al precio que está el producto en el mercado, yo no solamente no tengo beneficios, sino que además mis costos van a aumentar. Y por lo tanto, ofrecen a los trabajadores una indemnización. Y el trabajador, bueno, en muchos casos decide aceptar. ¿Por qué? Porque si la empresa quiebra, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría? Todos los empleados de esa empresa quedan sin trabajo. No solamente eso, sino que probablemente ni cobre los mismos niveles de indemnización. A pesar que ustedes saben que son deudores privilegiados, cuando una empresa cae, un trabajador es uno de los que primero debería cobrar si la empresa tiene algún recurso. Pero de cualquier forma, a nadie le interesa que la empresa, la fuente de trabajo se pierda, y por otra parte, yo como trabajador prefiero irme con algo de dinero a que esperar cuando la empresa quiebre e hipotéticamente en algún momento que me paguen. Entonces, lo que hay son acuerdos en donde hay una especie de empleo, un desempleo encubierto. Y esto, a ver, que está pasando acá es lógico y tiene que en algún momento aumentar la actividad económica, supuestamente va a haber. Algunos dicen un rebote, yo quiero que ustedes piensen lo siguiente, si el Producto Bruto ha caído, y algunos piensan que va a caer igual durante todo el año en un 12%, el año que viene puede haber un rebote, pero ese rebote es apenas una pequeña reactivación, no va a haber crecimiento. ¿Por qué? Porque crecimiento sería, por ejemplo, si nosotros estamos sobre la curva esta que está acá, y entonces tenemos que ir a un punto por fuera de la curva, con lo cual tengo que cambiar la tecnología o tengo que aumentar capital físico o maquinaria, y por lo tanto sí hay un crecimiento. Pero si yo estoy en el punto B y hubiera un crecimiento y voy al punto A, lo que hay ahí es reactivación, no hay crecimiento. Estoy volviendo a los niveles de producción que debería haber tenido, no hay crecimiento. Eso no va a pasar el año que viene porque aparentemente de la caída del 12% podemos tener un rebote entre el 5 o 6%, es decir, que si yo tomara esta gráfica, el rebote del año próximo va a estar entre el punto B y A, probablemente en el medio, pero igual vamos a estar en un punto ineficiente todavía de producción y por lo tanto con mucha capacidad instalada, ociosa y sin utilizar. Y otro aspecto, como para ir terminando la clase, es que los que más han sufrido el desempleo han sido los trabajadores informales. El 40% de la gente que trabajaba de forma informal ya no está teniendo trabajo y obviamente está dependiendo de los subsidios que le dé el gobierno, por lo tanto ese rebote puede ser muy atenuado el año que viene porque si la gente no tiene trabajo, los niveles de consumo van a bajar. Así que como ustedes ven, y terminando la clase, de este concepto que es la función de producción, se pueden derivar muchas otras cosas que sirven para el análisis.
yo les voy a volver a pedir, primero, lo de siempre, que si tienen alguna duda sobre cualquiera de las cosas que hemos visto acá, bueno, la volvamos a discutir. Hasta acá lo que hemos visto es básicamente lo que es la relación, ¿cierto?, entre la cantidad producida, los factores, qué es corto plazo, qué es largo plazo, qué son las productividades medias, qué son la producción total, qué es la productividad marginal, y hemos analizado distintas cuestiones vinculadas con la función de producción, analizándola como si fuera la frontera de posibilidad de producción de una empresa. La próxima clase ya va a estar vinculada con los costos que se producen en la producción en el corto plazo. Así que lo primero que le pido es que si tienen una duda, me pregunten. Y pedirle por favor que para la próxima clase que va a ser el jueves, lean el capítulo 5 hasta el final, porque ahí está toda la cuestión de costos. Y también le voy a pedir otra cosa, que lean el capítulo siguiente, que es el capítulo 6, porque ahí vamos a ver los beneficios de la empresa, y es bueno que ustedes hayan leído esos 2 capítulos para aprovecharlo más al máximo y para que me exijan un poquitito más a mí, porque a lo mejor les surgen dudas y les surgen algunas cuestiones, bueno, que ustedes quieren analizar con mayor detalle. Entonces, vamos por lo primero. ¿Alguna duda? ¿Tienen alguna duda de lo que hemos visto hasta acá? No, profe. A ver. Perfecto. Y la otra cuestión, entonces, les pido simplemente que la próxima clase miren el capítulo 5 y el capítulo 6 de Blanco para que puedan aprovechar al máximo cada una de las cosas que le estamos diciendo. Si durante este tiempo alguna duda les surge, seguramente ya el Inge Madriaga tiene esta presentación, así que se la estará subiendo a la página de ustedes. Y bueno, durante la consulta del jueves o el mismo jueves a la noche cuando arranquemos la clase, con mucho gusto les respondo cada una de las cosas que a ustedes les parezcan que no han quedado claras en el día de hoy. ¿Estamos, chicos? Bien, profe. Bueno, entonces, si no hay dudas, me despido de ustedes, que tengan un buen finde, disfrútenlo. Me parece que pasamos una etapa de mayor restricción, no estoy seguro, no he visto las últimas noticias, bueno, pero a pesar de todo, sin exponerse ni a ustedes ni a su familia, disfruten el fin de semana, que es lo que yo voy a tratar de hacer. Así que muchas gracias, que tengan unos lindos sábado y domingo. Muchas gracias, profe, igualmente. Hasta luego. Gracias, profe, hasta luego. Hasta luego.